Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar todas las noticias que han surgido en el mundo River durante las últimas horas. Buenas novedades en general. Antes de lo que va a ser el partido de mañana frente a Instituto, vamos a estar repasando el probable 11 del equipo de Martín de Michelis con algunas dudas debido a que hay futbolistas importantes que estarán regresando. Hay que ver en definitiva si el DT pone a estos futbolistas como titulares o si decide hacerlos descansar por un tiempo y regresan al banco de suplentes. De hecho, hay uno de los jugadores que está volviendo y que ya se está entrenando a la par, que ha vuelto a estar con el resto de sus compañeros en los entrenamientos después de muchísimo tiempo, por lo que es claramente complicado que tenga alguna posibilidad de estar desde el arranque. Después también vamos a estar mencionando la posibilidad de un refuerzo que puede llegar a venir, que todavía está en duda de si va a hacer el esfuerzo necesario como para poder volver a ponerse la camiseta de River. Vamos a estar hablando también de un jugador que se puede llegar a ir porque su representante dijo básicamente que le están buscando una salida. Y por último vamos a hablar de una situación que involucra indirectamente a River, que pasó con Fluminense, el conjunto brasileño, teniendo en cuenta que fue rival del Millonario en la actual edición de la Copa Libertadores. Empecemos. Y vamos a comenzar repasando la probable formación que podría llegar a poner Martín de Michelis mañana contra Instituto. Está claro que la base del equipo se sabe y la mayoría está de acuerdo, teniendo en cuenta sobre todo que en los últimos 3 cotejos contra Fluminense, contra Banfield y en los 64 minutos que se jugaron el pasado sábado contra Defensa y Justicia, el equipo estuvo muy a la altura de las circunstancias, tanto para encaminar su clasificación a la siguiente fase de la Copa Libertadores, como para seguir manteniendo la distancia sobre Talleres de Córdoba en la liga profesional. Sin embargo, el regreso de algunos futbolistas pone en duda el 11 titular de Martín de Michelis, y como ven en pantalla hay algunas incógnitas en ciertos lugares del campo de juego. Por suerte, estas dudas no parecerían tener que ver con el nivel bajo de los jugadores, si bien es cierto que está claro que hay algunos futbolistas que están en un mejor momento y están teniendo un mejor rendimiento que otros. La realidad es que no hay ninguno que saldría exclusivamente por bajo nivel. Quizás si lo comparamos con el mejor rendimiento de otros de los jugadores del plantel, obviamente que hay algunas diferencias, pero aún así, en general, el rendimiento tanto individual como colectivo está convenciendo al cuerpo técnico. Vamos ahora con los nombres propios. Franco Armani va a ser el arquero, no hay ningún tipo de duda. La primera incógnita aparecería en el lateral derecho y tiene que ver con que si regresa o no Enzo Díaz. Enzo Díaz es el lateral izquierdo, pero en definitiva la vuelta del ex marcador de punta de Talleres de Córdoba determinará quién juega por el lateral derecho, porque si Enzo Díaz no regresa, seguirá todo como está, es decir, Herrera por derecha y Casco por izquierda. Pero si Enzo Díaz regresa, hay que ver en definitiva quién juega como lateral por la derecha. Y la realidad es que los rendimientos de Herrera en el último tiempo han sido levemente superiores a los de Casco. Por eso mismo no se puede asegurar quién va a ser el marcador de punta diestro en el cotejo de mañana contra Instituto. La pareja de centrales no se modificaría, seguiría siendo González Pires junto con Paulo Díaz. Hay que tener en cuenta que Robert Rojas estuvo con la selección paraguaya en esta última fecha FIFA, por lo que en principio no sería tenido en cuenta para este partido y recién estaría a disposición para el cotejo del martes que viene frente a The Strongest por la Copa Libertadores. En la mitad de la cancha, Aliendro va a jugar seguro. El regreso de Enzo Pérez no voy a decir que es un hecho al 100%, pero hay muchas chances de que el capitán sea titular. Y después, Barco va a jugar seguro. Beltrán en el ataque también va a estar a disposición como titular. Y la gran duda aparece entre Solari, De la Cruz y Nacho Fernández. Si Enzo Pérez regresa, de esos 3 nombres claramente van a jugar 2. Si Enzo Pérez no regresa, van a jugar los 3, Nacho, De la Cruz y Solari. ¿Qué es lo que sucede si Enzo Pérez está como titular? Hay que ver con qué esquema decide jugar de Michelis. Si son 5 mediocampistas, el que saldrá será Solari. Si son 4 volantes y 2 delanteros, habrá que elegir entre Nacho, De la Cruz, uno deberá salir y el otro estará como titular.
Y vamos ahora a hablar más detenidamente de la recuperación de los jugadores que empezaron a entrenarse a la par de sus compañeros ayer martes. Los primeros dos son jugadores que se lesionaron prácticamente el mismo día, aquel 25 de mayo, fecha en la cual River visitó a Sporting Cristal en Perú por la cuarta fecha de la Copa Libertadores, y después de ahí tanto Enzo Pérez como Enzo Díaz no estuvieron a disposición en ninguno de los siguientes encuentros. Las lesiones no fueron idénticas. En el caso del capitán de River, terminó superando una sinovitis en su rodilla izquierda, una lesión que es un tanto traicionera. Si bien es verdad que el cuerpo médico daba el ok para que pudiera jugar frente a Defensa y Justicia, teniendo en cuenta que eran tan solo 64 minutos y que en esa posición Rodrigo Aliendro había estado a la altura, De Michelis decidió no arriesgarlo y darle 5 días más de descanso. Por eso mismo, recién empezó a intensificar los trabajos el pasado lunes. Por el lado de Enzo Díaz, sufrió un esguince de rodilla. El tiempo estimado de recuperación para esta clase de lesiones es de 21 días y este jueves contra Instituto se estarían cumpliendo 28, por lo que le estarían dando una semana más de lo que normalmente necesita un jugador para recuperarse en esta clase de dolencias. En principio, los dos se entrenaron a la par de sus compañeros tanto el lunes como el martes. También lo harán hoy por la tarde-noche, miércoles, y después saldrá la lista de concentrados. Uno cree que ambos van a estar disponibles, teniendo en cuenta que si ya se entrenaron normalmente por 3 días consecutivos, no habría ningún tipo de inconveniente para que ambos formen parte de los citados, y después habrá que ver qué es lo que decide el DT. En principio, Enzo Pérez tiene más chances de ser titular que Enzo Díaz por una cuestión de que es el capitán del equipo. El mismo DT en la conferencia de prensa luego del partido contra Defensa y Justicia dijo que Enzo Pérez no es un jugador más en el plantel y por eso mismo podría volver a estar desde el arranque. Eso no significa que Enzo Díaz no vaya a estar desde el inicio. Hay que tener en cuenta que no juegan en la misma posición. De hecho, uno es lateral y el otro es mediocampista, por lo que tranquilamente ambos podrían estar desde el inicio, pero hay que ver si el DT decide poner a dos jugadores con bastante tiempo de inactividad juntos desde el arranque. Por eso mismo, a mí me parece que Enzo Pérez tiene más chances de ser titular que Enzo Díaz, y al lateral izquierdo recién lo estaríamos viendo desde el inicio en el cotejo del próximo martes contra Destroyers por Copa Libertadores. Y vamos a hablar del otro futbolista que se entrenó ayer martes a la par de sus compañeros, que muchos lo teníamos olvidado, Héctor David Martínez, el defensor central zurdo que hasta el momento no jugó ni un solo partido oficial con Martín de Michelis como entrenador. El único tiempo en el que estuvo dentro del terreno de juego con este DT fue 45 minutos en aquel primer cotejo jugado en el estadio La Pedrera de Villamercedes de San Luis contra Unión La Calera el 22 de diciembre del año pasado. Después de eso, es verdad que realizó la pretemporada con algunas molestias, por eso no pudo estar siempre a la par. Estuvo en el banco de suplentes en los cotejos ante Argentinos Juniors y Tigre por la tercera y cuarta fecha de esta liga profesional, pero después se le diagnosticó una tendinopatía, lo que automáticamente hizo que tuviera que recurrir a una cirugía como para estar al 100%. No hay un tiempo estimado de recuperación para esta clase de lesiones, por lo que no se sabía exactamente cuándo Héctor David Martínez iba a estar a disposición. De aquel 25 de febrero hasta el día de hoy, estamos hablando de 21 de junio, cuando estoy subiendo este video, pasaron casi 4 meses desde que Martínez estuvo entrenándose a la par de sus compañeros y finalmente todo parecería indicar que ya está bien. Es verdad que lo más probable es que no esté concentrado no solamente en el partido contra Instituto, sino que le tome un poco más de tiempo. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que con Matías Craneviter, que también tuvo una lesión bastante prolongada, decidieron que esté 20 días más parado de lo que normalmente debería estar descansando un jugador que se recuperaba de una fractura en el tobillo derecho. Si bien es verdad que la lesión de Martínez en principio no es de la misma gravedad, la realidad es que ha estado mucho tiempo sin jugar y no tendría ningún tipo de sentido tirarlo a la cancha en este momento. Además, River, más allá de que la defensa central no ha sido un punto fuerte en este semestre,
tiene jugadores en ese sector para poner. De hecho, hoy están González Pires y Paulo Díaz con Maidana en el banco, y a partir del próximo cotejo vuelve Robert Rojas, y Mamana también en principio ya estaría recuperado de su sinovitis porque estuvo en el banco de suplentes, por lo que no hay ningún apuro con Héctor David Martínez. Lo ideal hoy por hoy es que tenga aproximadamente 2 semanas de intensificación para entrenarse a la par de sus compañeros, y después sí ya pueda volver a pelear un lugar como para ser titular. Y vamos ahora a hablar justamente de un jugador que mencioné recién, de Robert Rojas, que se fue en esta fecha FIFA a vestir la camiseta de la selección paraguaya, pero la noticia no tiene que ver con su rendimiento futbolístico, sino con que su representante salió públicamente a declarar que le está buscando club. No hay muchas vueltas que darle, dijo que su ciclo en River está cumplido y que si aparece una oferta que beneficie a todas las partes, el futbolista guaraní terminará abandonando el elenco de Núñez. El rendimiento de Rojas ha sido un tanto irregular en este 2023, hay que decirlo. Empezó siendo suplente, teniendo en cuenta que recordemos que durante todo el 2022 prácticamente estuvo lesionado por una dura lesión, una fractura en su tobillo derecho, y por eso mismo empezó siendo suplente de Herrera en el lateral derecho. Después, en un momento, De Michelis decidió ponerlo como titular al paraguayo, pero no lo terminó convenciendo, y en los mejores partidos de River, los laterales fueron Casco por derecha y Enzo Díaz por izquierda, siendo Rojas suplente. Después, por una cuestión de falta de centrales, Rojas terminó ingresando nuevamente en el equipo en aquel cotejo contra Sporting Cristal en Perú para desempeñarse como primer marcador central, haciendo dupla en aquella oportunidad con Paulo Díaz y posteriormente armando una saga con Leandro González Pires. En ese sector jugó Rojas los últimos partidos, más precisamente contra Sporting Cristal, contra Platense, contra Vélez, contra Fluminense, siendo este el mejor de los cotejos sin lugar a dudas del paraguayo, por lo menos en este 2023, y el último antes de irse contra Banfield. Como dije, no estuvo frente a Defensa y Justicia en la reanudación porque estuvo jugando con su selección. En principio, la dirigencia tasó el pase de Rojas en alrededor de 4 millones de dólares, es decir, ese sería el dinero que debería poner algún equipo del exterior si es que quiere contar con el futbolista en cuestión. No sabemos si por un jugador que no quizás está jugando en su mejor momento van a terminar abonando ese dinero, pero River no lo va a regalar ni mucho menos, pretende recuperar y hasta tener un rédito económico importante en relación al dinero que pagó por el paraguayo en su momento, que fue $1.250.000 al guaraní a inicios del 2019. Por lo que, si bien es verdad que en el más grande no son de cortar la carrera de los futbolistas, es decir, si Rojas quiere emigrar no le van a poner tantas trabas para hacerlo, la realidad es que para dejarlo salir alguien va a tener que abonar esos 4 millones de dólares. Y ahora toca hablar de Manuel Lanzini, porque la gente se impacienta un poco a la hora de hablar de los posibles refuerzos, de hablar sobre qué futbolistas podrían llegar a convertirse en incorporación de River en este mercado de pases, y el nombre de Lanzini está siempre en la órbita por una cuestión de que es un exfutbolista del más grande surgido de las divisiones inferiores del club, y que ahora se le suma además que este 30 de junio acaba oficialmente su contrato con el West Ham de Inglaterra y ya ha decidido no renovarlo, por lo que a partir de la siguiente temporada deberá buscar nuevo club. Y obviamente en el más grande, teniendo en cuenta que no tienen que negociar directamente con otro equipo para incorporarlo, están esperando a ver cuál es la decisión del jugador para ver si en definitiva le ofrecen un contrato para que se convierta en nuevo refuerzo del Millonario. En el último tiempo hubo algunas contraposiciones en relación a que Lanzini estaría esperando que River lo llame, mientras que desde la dirigencia del equipo de Núñez estarían esperando que sea el propio jugador quien avance un poco en relación a ponerse nuevamente la camiseta de River. En definitiva, si el futbolista quiere jugar en el Millonario, no faltará mucho para que en los primeros días de julio ya se pongan de acuerdo en un futuro concreto, porque hay que tener en cuenta que obviamente el mediocampista ofensivo va a tener
que reducir mucho su salario en relación a todo lo que ganó en el West Ham en este último tiempo. Recordemos que él estuvo en el conjunto de Londres desde mediados de 2015, luego de irse de River en julio del 2014, jugó un año en el Al Jazeera de los Emiratos Árabes Unidos y posteriormente ya vistió la camiseta del conjunto inglés. Dependerá exclusivamente de lo que él quiera hacer. Ha tenido ofertas de Turquía, pero en principio las descartaría. Y también ha recibido sondeos tanto del fútbol mexicano como del fútbol brasileño. Depende del jugador. River deberá hacer obviamente un esfuerzo en el sentido de que, si bien es verdad que contractualmente nunca le va a poder ofrecer lo mismo que le daría un conjunto europeo, tampoco es que Lanzini va a tener los contratos más bajos del plantel. Seguramente el vínculo que le ofrecería el millonario sería uno de los mejores de la actual plantilla. Por eso mismo hay que esperar. Luego de haberse coronado con el West Ham de la Conference League, el propio jugador dijo que todavía no había definido su futuro y que quería irse de vacaciones, que es la situación en la que se encuentra actualmente. Lo más probable es que en los próximos días de julio haya más novedades al respecto y que la finalización de toda esta novela se dé recién dentro de aproximadamente 2 o 3 semanas. Y vamos a hablar de algo que no mencioné en la introducción, pero que se está haciendo ya en el Estadio Monumental, y tiene que ver con que el Museo River ya presenta una nueva experiencia para las personas que vayan a realizar el tour en el estadio. Ahora, a partir de este lunes 19 de junio, que fue hace 2 días, todas las personas que vayan a realizar el tour en el Estadio Monumental, una vez ingresando en el Museo River, van a poder conocer los vestuarios, el nuevo túnel único y el campo de juego, algo que anteriormente no se podía hacer. No caben dudas de que el Museo River es el mejor que hay en el país vinculado al deporte. Es un recorrido didáctico por la historia del club en el que se pueden observar los momentos más destacados del equipo más grande del país. Además se pueden ver los trofeos obtenidos, las camisetas más emblemáticas de todos los tiempos, una pared con el nombre de absolutamente todos los jugadores que alguna vez vistieron el manto sagrado y también la chance de conocer el Estadio Monumental. Pero lo destacado es que desde el pasado lunes 19 de julio, el Museo River, como dije, ofrece la posibilidad de realizar el estadio Tour Full, en el que se pasará por los vestuarios, el nuevo túnel único que se realizó, recordemos, en esta última etapa de la obra, y también se podrá pisar el campo de juego, una experiencia inolvidable para todos aquellos que puedan estar presentes cuando vayan al museo. Es importante aclarar que está abierto para todo público y que no es necesario ser socio, aunque en caso de serlo habrá un descuento en relación al valor de la entrada. Es una gran oportunidad para indagar en lo profundo de la historia de River y también conocer al estadio con mayor capacidad de todo el continente sudamericano. Los precios en general son accesibles. 4.000 para todos residentes argentinos, mientras que 6.000 pesos argentinos para los extranjeros, mientras que los socios pagan la mitad, 2.000 pesos argentinos, y los miembros de Somos River pagan 2.400 pesos argentinos. Hay que tener en cuenta que no hay un tiempo límite en el cual se pueda estar dentro del museo. Sí, obviamente los tours en el estadio se realizan con un tiempo estimado para que la mayor cantidad de gente pueda realizarlo. Es una experiencia única y totalmente recomendable de hacer para cualquier persona que quiera nutrirse un poco de la historia del equipo más grande de toda Sudamérica. Y para finalizar vamos a referirnos a una noticia que surgió ayer y que indirectamente involucra a River, y tiene que ver con que la Conmebol suspendió a un jugador de Fluminense por un caso de doping. La Confederación Sudamericana de Fútbol le dio una suspensión provisoria a Manuel por la presencia de una sustancia ostarina en un control antidopaje realizado justamente después del partido contra River en el Estadio Maracaná. Aquel encuentro llevado a cabo el 2 de mayo, en el cual River sufrió la peor goleada en este semestre, 5-1 contra Fluminense. Después está claro que, como dije, esto involucra indirectamente al más grande, porque el futbolista no jugó ni siquiera un minuto, por lo que no tuvo absolutamente nada que ver con la derrota que sufrió el millonario. Hay que tener en cuenta algunas cuestiones. En principio, y al no tratarse de un caso masivo, el club de Río de Janeiro no sufrirá ningún tipo de castigo, salvo la suspensión del futbolista, que obviamente pidió una contraprueba, algo totalmente lógico cuando surge un caso de doping. Algo parecido a lo que le sucedió al millonario a mediados del 2017 con los casos de Camilo Mayada y Lucas Martínez Cuarta.
Hablo de este tema en este video porque por las redes sociales obviamente muchos hinchas se preguntaban en definitiva si la dirigencia del más grande podía realizar algún movimiento como para pedir los puntos o alguna otra cuestión para que Fluminense tuviera una sanción un tanto más elevada, pero esto no va a ser posible porque así lo dice el reglamento y además porque el futbolista, como dije, no jugó ni siquiera un minuto aquel partido. No tuvo ninguna incidencia este doping en la dura derrota del Millonario 5-1 contra el conjunto brasileño. Ese encuentro ya quedó totalmente atrás para el equipo dirigido por Martín de Michelis, que el próximo martes tendrá que buscar la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores cuando reciba a The Strongest en el Estadio Monumental. De hecho, el partido contra Fluminense quedó tan atrás que después River en el Monumental se sacó las ganas de ganarle al equipo de Río de Janeiro y lo derrotó por 2-0 con goles de Beltrán y Barco, con una exhibición de fútbol verdaderamente espectacular. Uno de los mejores partidos que ha disputado River en los últimos 2 años, me atrevería a decir, si tomamos en cuenta todo el 2022 y estos meses que lleva Martín de Michelis como DT en el 2023, claramente por rival, por la necesidad de ganar, porque si River no sumaba de a 3 podía quedar eliminado de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Ese encuentro contra el elenco brasileño sin lugar a dudas fue de los mejores de River en el último tiempo. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este video, haciendo claramente hincapié en lo que tiene que ver con el partido de mañana, River estará recibiendo a Instituto en el Estadio Monumental en un duelo complicado, quizás no tanto por el rival en sí, no está pasando por un buen momento el conjunto cordobés. Mañana, cuando haga la previa, voy a darles más detalles de la formación de Instituto, dirigido ahora por Diego Dabove, pero es un partido complicado porque River en el Monumental no puede dejar puntos. Es cierto que la diferencia que le lleva el equipo de Núñez a Talleres es lo suficientemente holgada como para que algún partido River no pueda ganar. Pero los cotejos que se vendrán después, en los últimos 4 partidos, más precisamente de esta liga profesional, son muy duros, y si hay que perder puntos seguramente sean contra esos equipos y no contra Instituto en Núñez. De Michelis deberá armar el equipo con las vueltas de Enzo Díaz y Enzo Pérez si es que están para jugar, y a partir de ahí armar un 11 competitivo para llevarse los 3 puntos y aumentar la diferencia a 10 unidades contra el segundo. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.